Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Hoy quería hacer un vídeo análisis de un viaje que hice entre Navidad y Año Nuevo a un sitio en el que por la mañana cuando salí teníamos 5 grados en el coche y en el punto de destino teníamos menos 7 grados. Deciros que fue un viaje sin planear, un viaje totalmente a sorpresa. El coche no había estado cargando de noche y me supuso, en primer lugar, lo esencial de ese día era llegar lo antes posible y también volver lo antes posible. Es decir, yo llevaba a alguien a ese sitio, a un lugar a lo alto de la montaña, y porque iban a hacer una excursión y llegábamos un poquito tarde, cosas que pasan cuando está mucho de fiesta, y por 10 minutos tuvimos que ir en coche. Y después lo esencial era volver para casa, puesto que tenemos actividades por realizar. Y quiero compartir con vosotros cómo fue el viaje, cómo fueron los tiempos de carga, cómo fue el comportamiento del coche y ver así cómo es el uso de un vehículo eléctrico con temperaturas bajo cero y además con nieve. Aquí veis cómo sigue nevando y poquito a poco va cogiendo color. Bueno, pues estoy dentro del coche. Fuera hacía un poquillo de frío, veis como, voy a apagar estas luces de atrás, más que nada para que no quiten la luz de la de adelante, y voy a mirarlo rápidamente en una de las aplicaciones que tenemos para monitorizar el coche, y voy a leeros un poquito cómo fue la salida, cómo fue el trayecto, con cuánta batería salí. El consumo fue muy alto, como digo, temperaturas hasta menos 8 grados bajo cero fueron aquel viaje. Y básicamente voy a poner el filtro porque creo que lo filtré por el destino. Fuimos al Oxinense, que es Candlestick. Voy a aplicar los filtros. Y bueno, tengo que poner aquí todo el tiempo. Bien, y salimos desde casa y a los 94,10 kilómetros paramos en el Tesla Supercharger de Kriegstetten porque habíamos salido con 44% y llegamos allí con un 6% de batería, utilizando así 21,56 kilovatios hora. El coste eléctrico fue de 7,92 y en coche de gasolina nos hubiera costado 7,15, es decir, en ese trayecto fuimos más caros que si hubiéramos ido con coche de gasolina o diésel. La velocidad media fue de 93 km por hora y tuvimos un consumo de 22,9 kilovatios hora al 100. Naturalmente, la mayoría del tiempo el coche estuvo preacondicionando la batería, y esto pues se ve desde que llegamos al kilómetro, más o menos a los 50 kilómetros de esos 94, empezó la precondicionación a tope y subió el coche la temperatura de los 10 grados que tenía la batería a los 31 que precisaba para llegar al cargador. La temperatura del vehículo dentro del coche se mantenió en un promedio de 18,3 grados. La verdad es que teníamos una parte del coche a 22, la otra parte del coche a 18, porque iba uno de mis hijos en la parte del copiloto y yo iba con 20 grados, como digo, 20-21 grados, y él iba con 16 grados. No le gusta mucho el calor en el coche. Eso es bueno porque cada uno de nosotros tiene su referencia. Mi mujer 22, yo 20 y mis hijos varones 18 y la hija también 21-22 grados como yo. La temperatura exterior fue una media de 1,2 grados, menos como 1,2 porque en el coche estaba en el garaje a 7 grados y donde hicimos la carga cuando llegamos tenía más o menos menos 3 grados de temperatura, y ese fue el trayecto hasta el cargador porque, como decía, no cargué nada y salimos con un 44%, y bueno, después de esos kilómetros, 94, pues habíamos reducido la batería a un 6%. Os he comentado que la temperatura fuera en la calle era de menos 3 grados, pero el coche consideraba que estaba a 5. Cuando salió, pues no precondicioné nada, como he dicho, salí de repente
a las, no sé qué hora era, la verdad es que creo que eran las 5:30 de la mañana. Después seguimos del Tesla Supercharger hasta Candlestick, otros 91,64 kilómetros. Cargamos hasta el 65% y llegamos con un 29%. El coste eléctrico fue nuevamente de 7,35. Con un coche de gasolina o diésel hubiéramos gastado 6,96. Aquí vemos la diferencia entre el coche en uso veraniego al coche en uso ya de invierno. Vemos que el coche eléctrico sale siempre más caro el coste que lo que resulta el coche de gasolina o diésel. Y esto es importante de tener en cuenta, sobre todo hasta que el coche coge una cierta temperatura. En todo ese trayecto era todo lo que era la ida y hemos gastado 21 en el trayecto anterior y 20,02 en este trayecto. Creo que esto es importante de tener en cuenta, porque mucha gente cuando habla del vehículo eléctrico se centra en cosas que a veces me parecen demasiado fantasiosas. Incluso veo comparaciones entre coches long range con standard range, hablando de que lo importante no es el consumo del coche, sino lo rápido que cargas. Es decir, es mejor pero es peor pero es mejor. Y en el coche eléctrico lo bueno que tiene esos 7,35 y 6,96, que no es mucha la diferencia, pero hace una diferencia en invierno, ¿vale? En invierno gastas más con el coche eléctrico. Naturalmente estamos hablando de situaciones poco buenas para el coche, sin preacondicionamiento, y todo esto pues hace que, bueno, pues que barajes unas temperaturas, aunque la carga, el coche, la temperatura de las baterías, vais a ver, empezó a 52 grados cuando estábamos en el cargador, y cuando llegamos a destino estaban ya por 25 grados de temperatura. En esos 94 kilómetros el coche había bajado la temperatura de las baterías y la temperatura interior del coche se mantenía entre 19 y 20 grados. Es decir, tenemos ahí unos cachitas así. La temperatura exterior, el promedio era en ese otro trayecto de 3,8 grados, menos 3,8 grados, puesto que en el punto de destino teníamos menos 7 grados a la hora de llegar allí. El coche dice ahora que era menos 6, pero era menos 7. Y se sentía como menos 10, pero bueno, independientemente de esto. Llegamos allí con un 28 o 29% y salí con el 28% para volver a casa. Lo que pasa es que con esa carga no puedo llegar nunca en mi vida a casa, puesto que son 150 kilómetros de 191 y 91 son 180 kilómetros. No puedo llegar, naturalmente, con la carga de 28% a casa, sobre todo por lo que os estoy contando ahora del alto consumo invernal del coche eléctrico. Ya hemos visto la ida. Ahora os pediría que os suscribáis al canal y daros un like. Si estáis interesado en un Tesla, abajo os dejo en la caja de descripción el enlace de referidos para que podáis tener un descuento de dinero, y creo que es ahora un poquito más que lo que era en diciembre del año pasado. 52 kilómetros hasta el cargador más cercano. El cargador más cercano estaba a 52 kilómetros de ese punto. Esto también es importante porque no todas las zonas del mundo son iguales. En esta zona es una zona de montaña y es muy raro. No vi ningún coche eléctrico en todo aquel trayecto hasta llegar al cargador de Tesla, donde había Smarts, había Fiats, había Kias y había Teslas. Es el primer cargador en toda esa zona, yendo ya hacia, por así decirlo, Lomotrópoli, las ciudades más cercanas, y salimos con un 28%, como digo, y llegué con un 13%. 8,73 kilovatios fue lo que gasté para esos 52 kilómetros, y el coste eléctrico fue de 3,21, y el coche, si hubiéramos ido en gasolina, nos hubiera gastado 3,96. Aquí ya vemos cómo vuelve a balancear el precio. Es lo bueno que tiene, que siempre al final te va a salir un poquitín más barato el coche eléctrico, pero hay trayectos que te salen más caros. Por eso hago este vídeo detallado, para que escuchéis la verdad del coche eléctrico y no las tonterías que se hablan en algunos canales de YouTube. Y hay que ser objetivo, no hay que ser siempre súper, es que lo que hacen los coches eléctricos, vale, sabemos que son más eficientes, pero no siempre es así. Y esto es lo que hay que tener un poquito claro. La velocidad promedio fue de 77 km por hora. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos un desnivel de 657 metros. Es decir, ganamos, por así decirlo, justamente en eso. Utilizamos el 82% de eficiencia, es decir, hicimos 52 kilómetros, pero consumimos 63 kilómetros. La temperatura de las baterías
inició con 17 grados porque paré unos 15 minutos en aquel puesto porque tenía que hacer un par de cosillas. Y después, ya para volver para casa, el coche se había reducido en esos 15-20 minutos de 25 grados, se habían bajado a 16 grados de temperatura las baterías. Y después, naturalmente, durante todo el trayecto, pese a haber estado calentando la batería hasta los 45 grados, que consume más el coche aún de lo que tendría que consumir, porque se precondiciona la batería, incluso así fue más barato el viaje que si hubiéramos ido un coche de gasolina. La temperatura interior se mantuvo en 20,3 grados, puesto que ya iba yo solo y todo el coche iba a la misma temperatura. Y la temperatura media en ese trayecto fue de menos 4,2 grados, siendo la más baja menos 8 y siendo la más alta menos 2. Entonces la media en todo ese trayecto fue de menos 4,2 grados. Vamos al trayecto final, que fue desde el cargador de Tesla hasta casa. Y eso fueron 124,98 kilómetros, 1 hora y media de camino. Incluso puedo decir que ni siquiera llegué a casa, me quedé un poquito antes porque fuimos a comer todos juntos. Y ahí gastamos 6,79 francos de gas de eléctrico y 9,50 de lo que sería combustible. Es decir, vemos cómo de repente ya nos sale más barato. Este pequeño trayecto nos sale más barato que lo que nos hubiera costado con un coche de gasolina. Hubo un accidente en medio, como 5-10 kilómetros, la velocidad máxima fue de 20 kilómetros por hora y sacamos incluso así un promedio de 87 kilómetros por hora. Lo digo para que penséis 5 a 10 kilómetros a 20 por hora, haciendo que se haga incluso parados en mucho tiempo, como estoy viendo aquí la gráfica, incluso si sacamos una media de 87 km por hora. La eficiencia energética fue del 93%, es decir, prácticamente hicimos el consumo medio que Tesla tiene planificado para su Tesla Model 3 Standard Range 2022, fue 14,8, el consumo medio al 100% sería 14,0 y pues así es como vemos como, bueno, ese fue el plano más eficiente que podía sacar el coche en un día invernal, con una media de temperatura de, bueno, vamos a ver, sí, de menos 0 grados, de menos 0,2 grados, casi menos 1. Fuimos de temperaturas frías a temperaturas cálidas. Ya vemos cómo los coches se mantienen a partir de menos 10 grados, es cuando sufren muchísimo, y sufren un poquito más entre menos 5 y menos 10, que entre menos 5 y 0 grados. Ahí ya sufren menos y prácticamente los coches con bomba de calor, como son casi todos los Tesla Model 3 que se han vendido en los últimos años, no tienen ningún problema en esas temperaturas. La temperatura de la batería bajó de 49 grados a 16 grados en ese trayecto. Es decir, la temperatura fue poco a poco bajando en las baterías. Eso es algo normal. Y mirando la analítica completa, fueron 362 kilómetros, gastamos un poco más de una batería, 68,8 kilovatios. El coste eléctrico fue de 21,30, el coche de combustible nos hubiera costado 27,57. Y creo que esto es lo más esencial de aquel viaje. Espero que os haya gustado esta clase de vídeos, suscribiros al canal, dar un like y nos vemos aquí en CastorTech VE en un próximo vídeo. Importante para mí es deciros también, a partir de en este año 2025, no solamente lo que cuesta en coste eléctrico en mi caso, sino también cuánto nos hubiera costado en mi caso el precio del combustible.